buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro trabajo de hoy día, nuestra tercera sesión. La anterior semana hemos ido hablando un poco, la primera semana, de los principios de la educación peruana, ¿no? Que eran 7. Hemos hecho una relación con los principios de la educación inicial y pues también la semana anterior hemos visto el socioconstructivismo, ¿no? Entonces, seguramente a medida que vamos a ir teniendo la reunión, van a ir ingresando más maestros, ¿no? Ahorita estamos con, ¿cuántos participantes? Creo que solo tenemos 3, pero igual vamos a empezar, ¿ya? El profe David, Rufo, Vilma Juárez está, ¿no? Ya, vamos a compartir. ¿Me da por favor la posibilidad de compartir, maestro Rufo? Maestro Rufo, Maestro Rufo, no puedo compartir. Sí, maestra, ¿está habilitado, por favor? A ver. No, dice... A ver, ahora sí. ya. Ya, maestro. Ajá, gracias. Ya. Queridos maestros, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro trabajo de todo lo que son los conocimientos pedagógicos. Pues ahora nos toca hablar sobre lo que es el currículum nacional y sobre todo que es vamos a ir recordando un poco acerca del enfoque por competencias, ¿no? Este enfoque por competencias que lo señala nuestro currículum nacional. Me gustaría un poco hacer de que ustedes se recreen un poco con esta imagen que les estoy mostrando. Es una imagen que nos muestra Luis Guerrero Ortiz, ¿no? Y me gustaría que lo observen y que después de unos minutos podamos ir conversando acerca de qué es lo que ustedes observan, qué es lo que les provoca a ustedes esta imagen, qué reflexión harían ustedes sobre esta imagen. A ver si maestra Vilma, buenas noches, nos podría dar una reflexión. Hemos dicho que esta reunión, este taller, este conversatorio tiene que tener una orientación interactiva porque en realidad los protagonistas deben ser ustedes y son los que efectivamente tienen que llevarse el aprendizaje, ¿no? Entonces, al ser interactivo les voy a invitar a poder conversar sobre lo que venimos observando en estas imágenes, ¿no? A ver, maestra Vilma, por favor, si nos puede ir compartiendo lo que está observando, qué reflexión le daría esta imagen. ¿Está ahí, maestra Vilma? Creo que no está la maestra Vilma. Maestra Janet. Maestra Janet, ¿está presente? Les comento yo una experiencia que tuve el día de ayer.
Yo voy capacitándome en un programa de las escuelas que tienen la metodología de trabajo Reggio Emilia y definitivamente es un trabajo que lo hacen a nivel internacional, ¿ya? ¿Y saben qué me encantó? O sea, cómo cuando estás interesado en un tema, ¿no? Lo primero que hicimos, nuestra actitud, sin que nadie nos los diga, nuestra actitud fue de que todas las participantes teníamos la cámara de video activada y el micro activado, ¿ok? Y yo pues miraba y todos, o sea, yo pensé que yo era la única, pero sin embargo éramos como alrededor de 200 personas que nos capacitamos con esta metodología y pues todas teníamos el video, la cámara, ¿no? Eh, abierta. Entonces, al final la facilitadora nos decía, oye, qué bonito grupo, ¿no? Y definitivamente dábamos una significación de que en realidad estábamos interesados por el taller, ¿no? Y cuando ellas hacían una pregunta, uf, creo que las 200 queríamos hablar. Entonces, creo que el tema también nos tornaba por ser interesante y porque era de nuestro interés, ¿no? Entonces, a partir de esto, la maestra que conducía, pues veía una situación de que había compromiso, ¿no? Había compromiso. Entonces, creo yo que también a veces eso de escondernos tras la cámara, no nos hace estar atentos a lo que realmente nosotros necesitamos seguir recordando y aprendiendo y practicando, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque en realidad tener el micro abierto y la cámara abierta nos permite a nosotros también en el momento que tú quieres compartir algo, lo dices. Si quieres reflexionar, reflexionas. Si quieres cuestionar, cuestionas, ¿no? De eso se trata un poco estos talleres, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si alguien de ustedes podría darnos una miradita, una reflexión de esta imagen, ¿no? A ver qué les significa, qué es lo que ven en esta imagen, qué pueden decir de esta imagen. O es que no les provoca nada la imagen. Creo que realmente no, ¿no? Pero yo voy a estar haciendo una descripción de lo que se ve en la imagen. Nosotros vemos aquí el título de esta persona. Es un ingeniero hidráulico, ¿no? Este ingeniero hidráulico, ¿no es cierto? Mira, es hidráulico. Ha pasado por muchos años de universidad, por muchos años de especialización, ¿no? Aquí los demuestra esta biblioteca, nos demuestra toda la especialización que ha tenido, las lecturas infinitas de textos que ha leído, ¿no? Aquí estamos observando, ¿no? Sin embargo, en su hogar, en su casa, se suscita un problema hidráulico, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que se ha reventado ¿cómo se llama esto? Su caño, sus conexiones de agua, ¿no? ¿No? Ha reventado y empieza a inundarse su casa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede si este señor ha estudiado, tiene un título, tiene full de bibliografía, full de teoría? ¿Qué ha podido pasar con este ingeniero hidráulico? ¿No? O sea, es una imagen que nos permite hacer una reflexión. ¿Por qué, no? ¿Qué es lo que está sucediendo con este ingeniero hidráulico? ¿Por qué si ha estudiado tanto, esto que aparentemente es algo muy, muy, un problemita muy pequeñito para él, ¿por qué él no lo pudo resolver? ¿Por qué no lo puede resolver? ¿No? Si hay tanta lectura, si hay un título de por medio. ¿Qué habrá pasado con este señor? La pregunta es esa, ¿no? Entonces, para Luis Guerrero, esta imagen nos demuestra un poco
y nos vamos preguntando un poco acerca de que efectivamente este ingeniero hidráulico habrá sido educado frente a un enfoque. ¿Qué enfoque habrán practicado con él? ¿No? En la actualidad nosotros estamos velando por trabajar un enfoque por competencias. ¿Él habrá desarrollado algo de sus competencias o simplemente habrá sido un lector, ¿no? Un memorista, ¿no? Una persona que ha aprendido a tener miles de textos frente a él y leerlos y a tener un aprendizaje mecánico, ¿no? Sin embargo, una simple experiencia no le permite resolver un problema. Entonces, esta noche vamos a ir mirando un poco acerca de lo que es el enfoque por competencias, ¿no? Nuestro currículum nacional de educación básica, que fue promulgado el 2016, ¿no? Está orientado a un enfoque por competencias. Para las personas que de repente por ahí no entendemos qué es un enfoque, ¿no es cierto? ¿Ya? Un enfoque. Aquí vemos a un niño, ¿no? Que tiene una lupa, ¿no es cierto? Y lo que está haciendo es tener una mirada, ¿no? Sobre lo que le rodea, ¿no? Está mirando. Ese es un enfoque, ¿ya? ¿Cómo yo voy a ir mirando la educación, ¿no es cierto? Durante todo lo que voy a convivir con mis estudiantes, tengo que tener una sola mirada. Entonces, en Perú, la mirada es por competencias, ¿ya? Pero para hablar de competencias, ¿no? Nosotros tenemos que ir viendo cómo ha ido cambiando este enfoque del conocimiento. O sea, antes de que salga a la luz el enfoque por competencias, ¿no es cierto? Había un enfoque del conocimiento y nosotros somos resultados. Muchos de nosotros somos resultado de este enfoque del conocimiento, ¿no? Donde nuestros maestros se preocupaban, ¿no es cierto?, porque nosotros conociéramos, dice, ¿ya? Pero ¿qué cosa vamos a conocer? Dice, el mundo está allá afuera, ¿no es cierto? Ya está dado, puede ser aprendido por todos, dice, objetivamente, ¿ya? O sea, es decir, el sujeto accede al conocimiento objetivo e indiscutible del mundo, porque venía el maestro y te decía, esto es así y así es, ¿no? El mundo es así, allá afuera dice, esto es así, y más allá el estudiante solo tenía que ser receptivo, ¿no? Y aprender lo que el maestro ha dicho. De esa forma era este enfoque de conocimiento. Y nosotros hemos sido educados así, ¿no? Donde nos han pedido, por ejemplo, para aprender a leer, primero, ¿no es cierto?, poder mezclar la M con la A, y nos decían que sonaba ma. Sin embargo, yo haciendo un análisis digo, ¿la M suena M o suena ¿no? Si yo junto la con la A, ¿qué dirá? ¿Dirá ma? ¿No? Entonces, de esa forma, ¿no? Y nos daban la muestra para que nosotros podamos ir copiando, ¿no? Así, eso ha sido en los primeros grados. Y cuando llegábamos a la parte de estudiar la historia, nos contaban la guerra con Chile y nos pedían que nosotros teníamos que conocer la fecha de esa guerra, ¿no? Con Chile. Y de memoria teníamos que decir cuándo se había dado la guerra con Chile, ¿no? Entonces, eso nos invitaba a que nosotros solo tengamos un manejo de conocimiento frente a lo que ya estaba dado, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Antes del enfoque por competencias hubo un enfoque por conocimiento que ahorita hay algunos maestros que lo siguen tomando, ¿no es cierto?, como un enfoque y lo practican con sus estudiantes. ¿Será correcto? ¿No? Si ustedes ven acá una brecha rota, ¿no? Eso permite una brecha. ¿Por qué? Porque el Perú ya no apuesta por un enfoque de conocimiento, el Perú apuesta por un enfoque por competencias. O sea, antes era qué conocemos, ahora es cómo conocemos. Nosotros queremos mirar el proceso de lo que va a ir conociendo ese estudiante, ¿no? Si antes tú mirabas al mundo que está allá afuera
y ya está dado y puede ser aprendido por todos objetivamente, ahora, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos ver es cómo vamos a ir conociendo este mundo, ¿no? Este mundo está en las mentes que lo recrean, interpretan según su información y creencia. O sea, cada uno de nosotros va a poder, ¿no es cierto?, dar información de este mundo desde cómo voy interpretando yo la información, desde cómo yo he entendido, he ido desarrollando mis competencias. Entonces, acá dice, el sujeto construye y acuerda el conocimiento del mundo. ¿Ya? Entonces, sí hubo un enfoque por conocimiento. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo, hemos transitado a un enfoque por competencia. ¿Pero qué año? ¿No? El 2008 todavía, con el primer currículum, cuando, no sé si se acuerdan, había un DCN, Diseño Curricular Nacional, ¿no? Inclusive la fotografía de Alan García estaba pegada en la primera hoja. Ese era nuestro currículum, donde ya había transitado del conocimiento a la competencia, al desarrollo de competencia. Entonces, ha ido viendo cambios en este enfoque, el enfoque por competencias nos dice cómo el estudiante va a aprender, ¿ya? Entonces, antes aprendía por conocimiento, ahora tiene que transitar, ¿no es cierto?, para saber cómo conoce este estudiante. Entonces, ese cambio, ¿no es cierto?, en el enfoque del aprendizaje, se ha ido dando, ¿no es cierto?, transitando nosotros de ese enfoque. Entonces, los maestros que todavía no quieren transitar, siguen con el enfoque anterior de contenidos, de conocimiento, invitan al estudiante a seguir haciendo el modelo que nosotros hemos llevado como práctica. Entonces, esos cambios se van viendo, por ejemplo, ¿no? Porque ahora el estudiante es el centro del aprendizaje, ¿no es cierto? Basado en todas las inteligencias que tiene este estudiante. Hemos dicho que no todos, ¿no es cierto?, somos iguales, ¿ya? Entonces, este cambio del enfoque, por ejemplo, ¿no? Antes nosotros pensábamos mucho en las inteligencias múltiples, sí, pero no las citábamos para poder, cada ritmo de estudiante es diferente, cada uno de los estudiantes tiene un ritmo diferente, ¿no? Simplemente lo velábamos por ver el organismo del estudiante. Entonces, ¿cómo ¿no?, ha transitado? Porque lo que queremos ahora es que el estudiante pueda seguir desarrollando pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos provocando una enseñanza, un aprendizaje, se va a suscitar un pensamiento. Pero, dice, nada de esto surge si es que las emociones no están bien, ¿no? Entonces, queremos que este estudiante sea feliz, y siendo feliz va a poder aprender, va a poder inclusive aprender del otro, ¿ya? En cambio, en el modelo anterior, ¿no es cierto?, acá lo señala de azul, nuestro modelo anterior era el aprendizaje, era a través de estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Por eso es que nuestras pruebas, recuerdan, nos pedían a nosotros que demos la respuesta correcta. No importa el procedimiento, pero la cosa es que me sacas que si sumas 4 más 5 es 9 y punto, 9 y punto. Pero no le interesaba el proceso. Entonces, ¿ha habido cambios? Sí ha habido cambios, ¿ya? Entonces dice, y las emociones determinadas por la sociedad, por la cultura y por la historia, ¿ya? Si bien es cierto, cada ser humano es diferente, el contexto también le hace diferente. Al hablar de contexto, vemos a una sociedad, ¿no es cierto?, diferente, con culturas, con patrones de crianza muy diferentes, con historias diferentes. Entonces, ha desaparecido el estímulo-respuesta. Lo que hacemos es usar el pensamiento para poder llegar al aprendizaje. Entonces, esa es un poco la mirada del cambio en el enfoque del aprendizaje, ¿no? Y también ha habido cambios en relación a la información, ¿no? Antes la información era muy pasiva y acrítica, ¿no? Donde nosotros teníamos que recibir, registrar, almacenar, recordar. Al final, ¿qué tenías que hacer? Repetir de memoria todo lo que te daban, la información pasiva.
Yo me acuerdo que he usado el libro Escuela Nueva, era una enciclopedia, y esa enciclopedia, ¿no es cierto?, nos los daban, recibía yo, registraba porque era una enciclopedia y podía registrar información de ahí, lo almacenaba, lo recordaba y tenía que aprender para repetir de memoria al profesor. Entonces, este ha sido la información pasiva y acrítica que me han ofrecido, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros vamos transitando, los cambios se van viendo. Ahora, ¿qué queremos? Que esa información sea activa y que nos provoque una reflexión, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda pensar, para que yo pueda buscar información, producir, al final podría discutir y todo eso podría emplear como una información, ¿no es cierto?, que me permita desarrollar aprendizaje. Entonces, todo esto ha ido transitando en nuestro país y si ustedes han ido haciendo una línea de tiempo, desde el 2008, inclusive creo que desde el 2001, se plantea el DCN con cambio, con esta mirada de desarrollo de competencias. Ahora ya se formalizó, en 2016 ya tenemos claro que es una competencia, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ha surgido mucho dilema, ¿no? En los años 80. ¿No? En los años 80 y 90, perdón, en los años 90, la gente discutía, o sea, ¿y qué es una competencia? ¿No? Muchos autores nos han mostrado diversidad de conceptos sobre lo que involucra el enfoque perdón, el enfoque o el término competencia, ¿no? En algún momento nos han dicho que la competencia era el conjunto, un conjunto, decía. ¿De qué? De conocimientos, capacidades, actitudes, ¿no? Que te van a servir para resolver problemas. Entonces el maestro decía, sí es un conjunto de conocimientos, sí es un conjunto de capacidades, ¿no? Otros decían, una competencia es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Haciendo uso de conocimientos, de capacidades y actitudes. Si ustedes se dan cuenta, aquí es a la inversa. Aquí es el conjunto de conocimientos para resolver un problema. En cambio, aquí es la capacidad de resolver el problema haciendo uso del conocimiento, de la capacidad y de la actitud, ¿no? Entonces, finalmente decían, una competencia equivale a un conocimiento, a una capacidad, a una habilidad, inclusive a una destreza, ¿no? Y algunos todavía decían una actitud, procedimiento, ¿no? Entonces, todos estos términos lo hemos ido manejando los maestros, porque a la luz de los años 90 nos esos conceptos, ¿no? Sin embargo, cada uno ha ido adoptando su propio concepto. Eso ha desorganizado, ¿no es cierto?, a lo que significa el currículum en nuestro país. Tú podías hacer un taller y preguntabas al maestro y el maestro te seguía diciendo que las competencias es un conjunto. Conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas. Otros te decían, es para resolver problemas, ¿no? O sea, cada uno tenía su propio. Entonces, el currículum nacional, el 2016, dice, no podemos dejar que cada docente, ¿no es cierto?, brille por su concepto y al final el docente es el concepto que yo conozco de competencia, lo aplico pues en el aula, ¿no? Como simplemente es un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes, le daba prioridad al conocimiento y seguía trabajando contenidos, como es el color rojo, los tamaños grande, mediano, pequeño, ¿no es cierto? La escritura de los números, ¿no? Ese es el dilema. Entonces, si todavía hay una maestra que está en estos años, tiene que ir evolucionando en su pensamiento, en su conceptualización. Ya no a estas alturas podríamos hablar de un simple conjunto, tampoco de que solo sirve para resolver problemas, ¿no es cierto? Entonces, el currículum nos ha invitado a ver el 2016 por una conceptualización clara. Maestro ahora, en estos tiempos, le preguntáramos al maestro, ¿qué es una competencia? Si me sigue soñando con que una competencia los conceptos, pues está en los años 90. ¿Y en qué año estamos? En el 2000 o en el 2021, ¿no es cierto? Entonces, el currículum te dice, maestro, para que emprendas un trabajo efectivo a nivel nacional, pues vas a entender qué conceptos tienes que conocer y son claves
para que tú sustentes esos aprendizajes del currículum nacional, ¿no? Entonces te invita a conocer y te dice, ¿existe el término competencias? Sí, pero ahora tienes que tomarlo como base de que es una facultad, ¿ya? Una facultad que tiene una persona de combinar, esa palabra. ¿Qué es combinar? O sea, mezclar. Aquí no te decía nada sobre mezclarlo, simplemente que actúe así por su lado, el conocimiento, la actitud, la habilidad, ¿no? Y muchos nos hemos quedado solo a trabajar a través de contenidos, de conocimientos, nada más. ¿Qué hay de la actitud? Por eso se plantea el currículum nacional del 2016, basado, dice, en el desarrollo de valores, ¿ya? Entonces, nace a la luz este término y dice, ¿no? La competencia es una facultad que tiene la persona, pero para combinar un conjunto de capacidades. ¿Y cuáles son esas capacidades? Pues porque tiene que ser, dice, combino el conjunto de capacidades. Entonces, ¿qué son las capacidades? Los recursos. Entonces, ¿qué se combina? Aquí dice, son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hablen de competencia, tienen que ver que se pueda, dice, combinar el conocimiento, la habilidad y la actitud. Si no se combinan, no hablamos de competencia. Por eso es que cuando ahora hacemos la evaluación formativa, ¿no es cierto? Muchos maestros nos hemos acostumbrado a evaluar solo el conocimiento. A ver, voy a ver si esta niña sabe los colores, ¿no? Voy a presentarle, no sé, se me ocurre, un dibujo de una manzana y voy a ver si lo va a pintar de color rojo, ¿no es cierto? Entonces solo me quedo, pues, sí sabe, perfecto. Pero acá te está diciendo, combina, no solo conocimiento, combina la actitud, ¿no? La actitud, cómo esa niña se dirige para poder, ¿no es cierto?, de repente realizar estos trabajos en el aula. ¿Qué tal que para pintar le ha quitado el color a su compañera? ¿No? En vez de pedirle, ¿me prestas por favor? Agarró y ¡fra! Le quita y empieza a pintar su manzana. O sea, sabe el color, pero la actitud que está teniendo, o sea, ¿es buena? No, entonces no está combinando esa capacidad, ¿no? Conocimiento y actitud, ¿no? Ahora la habilidad, vamos a dibujar, vamos a pintar esa manzana, entonces hay que ir mirando cómo la niña va teniendo esa posibilidad, esa habilidad de la pintura, ¿no? Entonces de eso se trata, queridas amigas o queridos maestros, de combinar un conjunto de capacidades. En este caso combina conocimiento, habilidad y actitud. Si tiene los tres, el ser humano es competente. Y para que sea, dice, competente, dice, tiene que lograr un propósito específico en una situación determinada, ¿no es cierto? Entonces, pero, te dice, actuando de manera pertinente y con sentido ético. O sea, es fuerte lo que nos invita a conocer como conceptualización. Entonces, por eso es fundamental que los maestros manejemos esta conceptualización y podamos nosotros entender que cada vez que yo hablo de pedagogía en Perú o me voy a enfrentar a niños, tengo que mirar que tengo que ir combinando sus capacidades, porque tengo que desarrollar competencias, pues en el proceso tengo que ayudar a que este estudiante combine sus capacidades. O sea, combine el conocimiento, combine la actitud y la habilidad, ¿ya? Entonces, y la capacidad hemos dicho que son recursos para actuar de manera competente, se traduce como los conocimientos, las habilidades, las actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar un problema o una situación determinada, ¿no? También el currículum nos trae una parte importante referida a los estándares, ¿no? ¿Qué son los estándares? Como aquí lo dice, descripciones del desarrollo de la competencia, ¿no es cierto? Dice, de niveles de creciente complejidad. O sea, si un niño, ¿no es cierto?, se ubica en esta edad de 3, de 4 y de 5, va a ir creciendo, ¿no es cierto? Dice,
en función, ¿no es cierto?, a la complejidad, ¿no?, que se le va a ir presentando hasta, dice, a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, el estudiante, ¿no es cierto?, la competencia es muy amplia, ¿no? Entonces, para esto le dan niveles, ¿no es cierto?, dice, de creciente complejidad desde el inicio hasta el fin de la EBR. Cuando hablamos de estándares, nos referimos a cómo se define el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar cada uno de los ciclos de la EBR. Es decir, ¿para qué nos sirve? Para que podamos evaluar si este estudiante efectivamente trae las competencias de acuerdo a su edad. ¿Ya? Entonces, los estándares de aprendizaje definitivamente son traídos a la luz para hacer una evaluación con los estudiantes, ¿no? Nos va a describir cómo esta competencia, ¿no es cierto?, donde dice construye su identidad, ¿no es cierto?, se va a ir desarrollando, pero en niveles, pues, o sea, desde lo más, vamos a decir, desde el nivel más desde el nivel 1, que es el nivel inicial, hasta el nivel de quinto de secundaria, cómo va a ir creciendo, ¿no? Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener claro los estándares. Antes en Perú no nos hacían ver un estándar, nosotros trabajábamos simplemente con un perfil real y un perfil ideal del estudiante. Entonces, en función a ese perfil, nosotros preparábamos nuestras actividades. Sin embargo, ahora te sale a la luz un estándar, o sea, a veces el maestro quiere trabajar, planificar sus actividades, pues tiene que ir mirando de que este niño, si está en 3 años, va a llegar a un 5 años, a una edad de 5 años, donde va a tener la necesidad de tener un estándar de aprendizaje tal y cual lo puede tener el niño de la costa, sierra, selva o del lugar más lejano del país, ¿ya? Entonces, en realidad, esto define el nivel que se espera puedan alcanzar nuestros estudiantes. Y también nos trae a la luz los desempeños. O sea, los desempeños no son objetivos. Los desempeños, ¿no es cierto?, son unas descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes, ¿no? De lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Los desempeños ilustran algunas actuaciones que los estudiantes muestran. O sea, un desempeño es una actuación del estudiante, ¿ya? Mira, para que tú veas si el estudiante desarrolla competencias, ¿no es cierto?, para que ver si el estudiante desarrolla competencias, ¿no es cierto?, tienes que ir mirando qué actuaciones tiene este estudiante. Por ejemplo, si vamos a decir desarrollo de la identidad, pues la identidad es un tema súper amplio, ¿no? Entonces, pero si está en 5 años, yo tengo que ir viendo cómo me va a demostrar esta competencia, porque no me va a demostrar el desarrollo de su identidad, eso lo va a demostrar cuando concluya quinto de secundaria, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando está en 3 o 4 y 5, me va a demostrar sus actuaciones, ¿no? Actuaciones del estudiante cuando está en un proceso de alcanzar un nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel, ¿ya? O sea, clarito está que el desempeño es una actuación que tiene el estudiante, ¿ya? Entonces, dice, ¿qué aprendizajes queremos que logren nuestros niños y adolescentes al concluir su educación básica? Miren, maestros, nosotros antes hablábamos que al concluir los niños de 5 años tenían que tener un perfil real, ¿ya? Para niños de 5, perfil real para niños de 4, perfil real para niños de 3, ¿no? Perfil real para niños de primer grado, de segundo, etc. Ahora no se habla de perfiles para cada grado o edad, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de un perfil, un solo perfil tiene Perú, pero este solo perfil tiene, dice, 11 aprendizajes que queremos que logren nuestros niños, adolescentes, al concluir la educación básica. O sea, se ha desterrado los perfiles. Ahora hay un solo perfil con 11 aprendizajes. ¿Y qué es el perfil? Dice, es la visión común,
e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la EBR, o sea, no al término de inicial, al término de primaria, sino cuando concluya la EBR. Dice, este perfil nos va a permitir unificar criterios, establecer pues una ruta, ¿no es cierto? ¿A qué resultado común, ¿no es cierto?, nosotros queremos llegar con este estudiante? Está basado en la diversidad, ¿no? Tanto social, tanto cultural, tanto biológica, tanto geográfica, ¿no? Entonces, el perfil está construido por aprendizajes, ¿ya? Cuando se estaba construyendo el currículum, no salió un perfil, sino salieron aprendizajes fundamentales. ¿Y cuántos eran? Eran 8 aprendizajes. A medida que se ha ido construyendo el currículum, ya se tiene claro, cuando un padre de familia te dice, ¿no? ¿Y cuál es el resultado que va a tener mi niño? ¿No es cierto? A largo plazo, papá, nosotros vamos a hacer de que tu niño tenga un perfil de egreso basado en 11 aprendizajes, ¿ya? Dentro de ellos, esos aprendizajes nos permiten que el niño constituya el derecho a una educación de calidad, se vincula a los 4 ámbitos principales de desempeño, ¿no es cierto?, que deben tener, que deben tener que deben ser nutridos por la educación, ¿no? Inclusive estos aprendizajes están basados en la Ley General de la Educación, ¿no? Está sustentado en el desarrollo personal, en el ejercicio de la ciudadanía, cómo el estudiante va a vincularse al mundo del trabajo, ¿no? Y cómo este estudiante va a tener una participación en la sociedad, sobre todo del conocimiento. Entonces, hablamos de un solo perfil, ¿ya? Nunca se confundan con los perfiles que había. O sea, el docente no tiene que crear perfiles para cada edad. El docente tiene que ver un solo horizonte, el perfil de egreso, ¿no? Y cuando tú vas a ir viendo actuaciones de tu niño frente a la competencia, vas a ir mirando que las actuaciones que se está dando sea en función a lo que quieres lograr, pues cuando termine la EBR, que es el perfil de egreso. Entonces, aquí para resumir, el perfil de egreso responde a las intencionalidades del sistema educativo, responde a los retos de la actualidad y a la diversidad, ¿no es cierto?, a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos aprendizajes? O sea, un perfil de egreso, pero tenemos 11 aprendizajes. Aquí estamos viendo esta dona, esta ruedita, ¿no es cierto? Y cada colorcito nos dice un aprendizaje que el estudiante tiene que llegar a desarrollar cuando concluya quinto de secundaria, ¿ya? Y dice, es una visión común inicial, primaria, secundaria. La visión común que tienen que tener es estos 11 aprendizajes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes? Y aquí tenemos, ¿no? El primero dice, el estudiante se reconoce como persona valiosa, ¿no? Y se identifica con su cultura en diferentes contextos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere este? Dice, reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. El estudiante valora desde su individualidad e interacción con su entorno sociocultural y ambiental, sus propias características generacionales, las distintas identidades que lo definen y las raíces históricas y culturales, ¿no?, que le dan sentido de pertenencia. Toma decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asume sus derechos, deberes, reconoce y valora su diferencia y la de los demás. Vive su sexualidad estableciendo vínculos afectivos y saludables. Miren, el perfil de egreso, hemos dicho que es uno solo, pero trae 11 aprendizajes. Este es el primer aprendizaje. Cuando el estudiante va a terminar el quinto de secundaria, debe saber reconocerse como persona valiosa, ¿no? Y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Esto lo va a lograr a lo largo de la EBR. Sin embargo, esto, ¿no es cierto?, del estudiante se reconoce como persona valiosa. ¿En qué competencia o con qué competencia se relaciona?
Si nosotros agarramos nuestro programa curricular o nuestro currículum nacional, vamos a ir viendo que nos dan 31, 32 competencias a lo largo de la vida, ¿no es cierto? En inicial solo 14 competencias, en primaria 31, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, ¿con cuál de las competencias tú relacionarías este aprendizaje? ¿No? Y aquí nosotros vamos viendo la flechita, dice, la competencia con la que vamos a relacionar es que construye su identidad. Si nosotros vamos mirando en nuestro programa curricular, la construcción de la identidad se da primero a través de la individualidad. O sea, ¿qué es la individualidad? O sea, que el niño pueda reconocer su ser, sus características físicas, ¿no? Dice su identidad que lo define, las raíces históricas, culturales, ¿no? Más adelante para ver. Entonces, este aprendizaje está relacionado con la construcción de la identidad, ¿no? Ese es el primer. El segundo, dice, tiene que ver que el estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos sociales de nuestro país y del mundo. Miren, propicia una vida en democracia, ¿ya? Pero parte de sus derechos y también de sus deberes, ¿no? Comprendiendo lo que sucede en su sociedad, ¿no? Lo que sucede en su país y en el mundo. Entonces, ¿con qué competencia estaría relacionado? Con la competencia convive, participa democráticamente, porque acá está diciendo que él tiene que vivir en una vida democrática, en la búsqueda del bien común. O sea, miren cómo nosotros vamos a ir mirando que lo máximo del currículum es el enfoque por competencias. Pero ¿cómo va a lograr a ser competente? Para eso sale un perfil. Y ese perfil te trae 11 aprendizajes. De esos 11 aprendizajes se han ido desagregando las competencias en inicial, que son 14 competencias, ¿no? Que tenemos que ayudar a desarrollar. Entonces, el tercer aprendizaje tiene que ver con que el estudiante practique una vida activa, dice una vida saludable para su bienestar, el cuidado de su cuerpo, ¿no? El que pueda interactuar respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas cotidianas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Para tener una vida saludable, ¿no es cierto?, de bienestar, no solo se trata de una buena alimentación, ¿no? También se trata de actividades físicas. Y si estamos hablando de actividades físicas cotidianas, deportivas, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente voy a ir relacionado, que está relacionado con la competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, ¿no? Esa es nuestra competencia de psicomotricidad. Pero también, ¿no es cierto? Hay otras competencias para primaria y secundaria en la que el estudiante tiene que asumir una vida saludable, ¿no? Dice, tiene que interactuar a través de sus habilidades motrices. O sea, vamos a ir viendo que las competencias, ¿no es cierto? Si se relaciona en inicial, también se va a relacionar en primaria y secundaria, como estamos viendo en este ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de cuando el estudiante pueda hacer una práctica de vida activa, saludable para su bienestar, ese es el aprendizaje final. Sin embargo, como competencia, nosotros vamos a hacer de que el niño se desenvuelva de manera autónoma a través de su motricidad. Otro aprendizaje. Nuestro estudiante dice debe propiciar la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo, no, me confundí, perdón, me he confundido ya. El cuarto aprendizaje está referido a que el estudiante aprecie manifestaciones artísticos, culturales, para comprender, dice, el aporte del arte y la cultura. Yo pregunto, ¿qué competencia está referida al arte en el currículum nacional? ¿No? ¿No es una competencia de comunicación? ¿No? Donde este niño crea proyectos artísticos crea proyectos desde lenguajes artísticos.
Entonces, ese aprendizaje está vinculado con esa competencia, ¿no? Igual, aquí otro aprendizaje dice, el estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera, de manera asertiva y responsable. Si yo regreso al currículum, ¿con cuál de las competencias se relacionaría? ¿No? Entonces, hay una competencia donde el estudiante definitivamente se va a comunicar oralmente en castellano como segunda lengua, ¿no? Pero sin embargo, este aprendizaje también está relacionado con las competencias de escritura, ¿no? Escribe diversos tipos de texto, ¿no? Tanto en iniciales escribe diversos tipos de textos, ¿no es cierto?, en su lengua materna. A medida que va creciendo en edad, físicamente, ¿no? Las competencias también van siendo desarrolladas con mayor complejidad, ¿no? Entonces ahí escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua, ¿no? Entonces cada uno de estos aprendizajes tiene una relación con el currículo, ¿ya? Entonces este aprendizaje, por ejemplo, el estudiante indaga, comprende el mundo natural, automáticamente ¿a dónde les lleva? ¿No? Será a ciencia y tecnología, ¿no? Donde dice indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Entonces, lo que queremos hacer ver a ustedes es que el perfil está conformado por aprendizajes, 11 aprendizajes, pero estos aprendizajes están relacionados con las competencias. Por ejemplo, esta dice, el estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros vamos viendo ahí las competencias de matemática. Resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de movimiento, forma, localización, en inicial, ¿no? Y ahí aparecen también competencias de primaria y secundaria, ¿no? Otro aprendizaje es que el estudiante gestione proyectos de emprendimiento económico, social de manera ética que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico, ambiental, ¿no? Entonces, miren, emprendimiento económico. Un niño de inicial no podría emprender, ¿no? Algún, de repente, negocio económicamente, porque la edad no lo permite. Sin embargo, un estudiante de secundaria debe gestionar proyectos de emprendimiento, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje que nosotros, por ejemplo, lo vamos a ir viendo cuando vayamos evolucionando en edad, evolucionando en pensamiento, ¿no? Y pues otro aprendizaje es que el estudiante aproveche responsablemente las tecnologías de la información. Definitivamente, si dentro del perfil no nos hubiesen considerado las tecnologías, pues ahora hubiésemos tenido un problema con todo lo que se suscita. Y ahora nos exigen que el estudiante aproveche, pero responsablemente, no que haga uso diario, sin control, etcétera, ¿no es cierto? Como ahora se está suscitando, porque ahora los estudiantes no tienen más que solo dedicarse al internet, no salen, no juegan, no corren, entonces lo están haciendo con un uso nada responsable. Sin embargo, este aprendizaje también está relacionado con la competencia, se desenvuelve, es transversal esta competencia, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Y el otro aprendizaje, ¿no? Es que el estudiante, y es un aprendizaje máximo, que podríamos decir que inclusive todavía hay seres humanos que no lo desarrollan, que es que pueda el estudiante desarrollar, ¿no es cierto?, su autonomía, ¿no? Sus procesos autónomos, dice, de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje. O sea, queremos hacer que el estudiante tome conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. O sea, que nosotros no le estemos diciendo, haz tu tarea. ¿Hiciste tu tarea? ¿No? Vas a ir al colegio. O los despertamos en la mañana, tienes que ir al colegio. No, nosotros queremos que él por su propia forma, por su propia actitud, por su propio
desprendimiento nos diga y tome una conciencia de que tiene que aprender y tiene que ir al colegio y tiene que levantarse. Él, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, el estudiante, la competencia máxima es que llegue a desarrollar la autonomía, ¿no? Entonces, y hay una competencia transversal que está dedicado exclusivamente a desarrollar este aprendizaje, ¿no? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Hasta ahí he hecho una breve lectura de lo que de lo que es el perfil de egreso, un perfil de egreso con 11 aprendizajes, ¿ya? Entonces he hecho una lectura de lo que sería este enfoque. Entonces, también nos toca hablar, un ratito, ¿no? Entonces, se está entendiendo de que el perfil de egreso es el resultado máximo que queremos todos los docentes. No porque yo estoy en inicial, no me voy a comprometer con ese perfil, con esos aprendizajes. Sí, tengo que tener orientación. Por ejemplo, yo estoy viendo ahí que el estudiante tiene que desarrollar su autonomía. Ah, en las aulas de inicial promovemos la autonomía a través del lavado de manos, a través de su sector de alimentación, ¿no? A través de su juego libre de sectores, ¿no es cierto? Nosotros ayudamos a promover y estamos mirando ese resultado para nuestro estudiante. Entonces, de esa forma, ¿no es cierto? El Perú nos muestra, el currículum nacional nos muestra el perfil de egreso del estudiante. Ahora, también el currículum habla de los enfoques transversales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven estos enfoques? ¿No es cierto? ¿Cómo yo lo utilizo en mi práctica pedagógica? Si efectivamente, si efectivamente, si efectivamente, ¿no es cierto? Estos enfoques salen a la luz. Los enfoques es un sinónimo de valores. Y tenemos que ir mirando que el currículum nacional, por primera vez en nuestro país, ha sido construido en función, ¿no es cierto?, a los valores, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a que nuestra sociedad ha ido desordenándose, porque miren, en el enfoque por conocimientos, nuestros maestros nos han ofrecido infinidad de contenidos temáticos, ¿no? Y se han despreocupado por la formación actitudinal, la formación en valores. ¿Ya? Pocos colegios ofrecían en su plan de estudios lo que era la formación en valores, como son los colegios particulares, ¿no es cierto? Y decían que los valores vamos a seguir reforzando porque los que inculcamos valores son las familias. Y cuando va al colegio, lo que hacía el enfoque por contenidos era desarrollar contenido, pero se olvidaba de los valores, ¿ya? Porque supuestamente en su casa lo tenía todo y tenía que cumplir ahí. Y en el colegio nos teníamos que dedicar exclusivamente al contenido, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado posiblemente ahora la sociedad que tenemos, donde gente que roba, gente inconsciente que hace daño a los niños menores o a las mujeres, ¿no es cierto? Entonces se genera este proceso de desórdenes porque solo hemos visto contenido y la parte actitudinal la hemos dejado de lado. Entonces, por primera vez en el país se ha construido un currículum donde lo primero que ve ahora son las actitudes, son los valores. Por eso es que el currículum, cuando empieza su, su propuesta, ¿no? Si ustedes agarran el currículum nacional, ustedes van a ir viendo de que lo primero que aparece, ¿no es cierto?, después de la presentación, después del perfil de egreso, vienen a ser los enfoques transversales. O sea, clarito está que Perú tiene que seguir desarrollando valores en la escuela. Entonces, esos valores lo han denominado como enfoques, ¿ya? Enfoque de derechos, enfoque inclusivo, de atención a la diversidad, enfoque intercultural, enfoque de igualdad de género, enfoque ambiental, enfoque de orientación al bien común, enfoque de la búsqueda de la excelencia, ¿no es cierto? Entonces, estos enfoques
nos permiten seguir desarrollando al ser humano en valores, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Cómo nosotros esos enfoques transversales los tenemos que tener presente porque esto aporta, ¿no es cierto?, al desarrollo que venimos haciendo, ¿no?, de las competencias de las personas, de los niños, de los adolescentes, ¿no? Dice, los enfoques transversales, ¿no? Hay una relación con los demás, con el entorno, con el espacio común, se traducen en formas específicas. Vamos a explicar un poco qué son los enfoques transversales, ¿ya? Y aquí yo les voy a ir mostrando un poco los gráficos que ha usado el ministerio cuando nos ha ido hablando de estos enfoques, ¿no? ¿Y qué nos decía? Los enfoques transversales, dice, son formas, ¿ya? Son formas de considerar cómo son las personas. Ahí está. Si vamos mirando nosotros los dibujitos, lo que queremos es ver cómo son las personas, ¿ok? O sea, yo cómo soy, por eso hay un espejo. Me voy a ir viendo esas formas de considerar cómo somos las personas, ¿ok? Entonces, también dice estos enfoques transversales, ¿no es cierto? Son formas de considerar, nos ayuda a seguir considerando cómo son las relaciones con los demás, o sea, no solo conmigo, ¿no? Acá, cómo son las personas, conmigo mismo, también la relación que existe con los demás, ¿no? Ahora también la relación que existe con el espacio común, ¿no? Entonces, dichas actuaciones, ¿no? De este espacio común, de estas relaciones, de esta mirada, ¿no? Interna que yo me hago, ¿no es cierto? Estas actuaciones se traducen en diferentes formas de actuar, ¿no? Entonces, estas diferentes formas de actuar, ¿no es cierto? Se constituyen, ¿no es cierto? Las diferentes formas de actuaciones que tenemos las diferentes personas, ¿no es cierto? Constituyen los enfoques transversales. O sea, ¿qué son los enfoques? Valores y actitudes del niño, del docente, de la comunidad con las cuales vamos interactuando. Entonces, los enfoques transversales son fuente de valores, valores que necesitan ser transformados por docentes y estudiantes en la vida cotidiana de la escuela, durante el aprendizaje de las competencias, ¿ya? Si nosotros vamos viendo, ¿no es cierto?, lo que son los enfoques, ¿no es cierto?, los valores que necesitamos demostrar, dice, como docentes y como estudiantes. Entonces, el ministerio nos ofrece, ¿no es cierto?, enfoques transversales, ¿no? Y nos ofrece 7 enfoques transversales. Como son basado, ¿no es cierto?, o sinónimo de valores, te está diciendo, tienes que promover un intercambio de ideas, dice, y experiencias entre las distintas formas de ver el mundo. Ahí tenemos el enfoque intercultural, el enfoque de derechos, el enfoque de igualdad de género, enfoque ambiental, enfoque de la búsqueda de la excelencia, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad y el enfoque de orientación al bien común. Entonces, nosotros vamos a ir un poco viendo, yo estoy ahorita relatando todo esto porque es importante que ustedes recuerden y seguramente ya lo saben de memoria porque cuando hacemos planificación curricular también sale a la luz, ¿no es cierto?, los valores que nosotros necesitamos seguir desarrollando en los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enfoque de derechos. Los estudiantes son sujetos de derecho, son ciudadanos, ¿no? Como decíamos, que tienen valores, ¿no? Estos valores, ¿no?, comprenden la conciencia de derechos, la libertad, dice, la responsabilidad. O sea, cuando nosotros vamos a ir viendo o trabajando, observando la conceptualización del enfoque de derechos,
vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que este enfoque de derechos sale a la luz de valores. ¿Qué valores comprende, pues, este enfoque de derechos? Dice, la conciencia de derechos, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no es cierto?, el estudiante tenga una disposición, ¿no?, para reconocer, para valorar los derechos de cada uno individualmente, ¿no? Por ejemplo, la docente podría ir promoviendo el conocimiento de los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño para empoderar al estudiante en su ejercicio democrático. ¿Cuántos de nosotros le hacemos ver al niño el, 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 el conocimiento de los derechos humanos, ¿no? De, por ejemplo, esa convención que existe sobre los derechos del niño, ¿no? Entonces sería bueno empoderar al estudiante con esto, con este enfoque, ¿no? Con este enfoque de derechos, ¿no? Entonces dice ahí los valores que comprenden conciencia de derechos, libertad, responsabilidad, se vincula con el principio de calidad y de democracia. Entonces, el enfoque de derechos está centrado en el estudiante y ellos son sujetos de derechos, ¿no? Tenemos también el enfoque inclusivo o la atención a la diversidad, ¿no? Por ejemplo, implica erradicar la exclusión, la discriminación, ¿no? La desigualdad, se vincula con el principio de inclusión, de equidad, de calidad, ¿no? De igualdad de género. Entonces, en realidad, ¿no es cierto?, este enfoque inclusivo, ¿no?, nos va a ayudar a desarrollar valores. ¿Qué tipo de valores? Por ejemplo, el respeto por las diferencias. Un valor referido a la equidad en la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la confianza en la persona, ¿no? Por ejemplo, cómo los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza, la autoestima de sus hijos antes que cuestionarlos a los padres de familia, ¿no? Entonces, el enfoque inclusivo nos está dando muestra de que en un país como el nuestro, que aún exhibe profundas desigualdades, porque las existe, sociales, ¿no es cierto? El estudiante tiene que tener como ventaja, dice, ¿no es cierto?, poder mirar de que pues ya no podemos quedarnos ahí, tenemos que erradicar esa exclusión, esa discriminación, ¿no? Entonces, en el currículum nacional nos detalla este enfoque basado en los valores, en las actitudes que lo suponen, inclusive nos muestran algunos ejemplos para poder ir entendiendo cada uno de estos enfoques. El enfoque intercultural, miren, ¿no es cierto? Cuando se construye el currículum nacional, había un dilema, ¿no? Que las competencias estaban miradas desde el occidentalismo, ¿ya? Pero más no de lo que se suscitaba en la cultura, ¿no? Entonces, a raíz de todos estos dilemas, tenía que entrar este enfoque, ¿no es cierto?, para que podamos ir teniendo un respeto por la diversidad cultural que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, a la luz de esto, nosotros tenemos el enfoque intercultural, como ahí lo dice, es un proceso dinámico, permanente, de interacción, de intercambio entre personas, pues de diferentes culturas con respecto a la propia identidad y sus diferencias. Yo siempre digo que es un conversatorio entre las culturas, ¿no? Igual, este enfoque intercultural nosotros tenemos que usarlo en el aula. ¿Cómo? Ayudando a desarrollar, por ejemplo, valores frente al respeto de la identidad cultural, valores frente a la justicia, valores frente a un diálogo intercultural, ¿no? Si nosotros vamos tomando en cuenta estos valores, podríamos ir viendo algunas actitudes de nuestros estudiantes, como es, por ejemplo, el reconocimiento, el valor de la diversidad, de la identidad cultural, ¿no? Entonces, en realidad, ya sabemos que sinónimo de enfoque son los valores.
Y Perú tiene un enfoque de derechos, un enfoque inclusivo, un enfoque intercultural, ¿no? También hay un enfoque de igualdad de género, dice. Todos tienen el mismo potencial para aprender y desarrollar plenamente. La escuela, el jardín, no puede ser un lugar donde se exista o nosotros nos permitamos hacer debates sobre la sexualidad o sobre la identidad de género de cada persona, ¿no? Hay que ver la formación en igualdad de valoración de estos comportamientos, de estas aspiraciones, de estas necesidades de mujeres y de varones. El quinto enfoque es el relacionado con el ambiente, ¿no? El enfoque ambiental. Entonces, si yo voy a tener a un estudiante, tengo que ir mirando que estos valores se van a ir practicando en institución educativa. A veces hablamos de un enfoque ambiental y sin embargo lo tenemos al niño sentado bajo una mesa y una silla, con horario de refrigerio, media hora a más tardar o 20 minutos, para que después vuelva, ¿no es cierto? Este estudiante, por ejemplo, puede estar sentado en esa mesa y silla, pero sin poder, por ejemplo, orientar que también el aprendizaje puede ser a partir de esa conciencia crítica, colectiva, que le pueda mostrar su ambiente, ¿no? Entonces, en realidad, esto también es un valor fundamental, ¿no? Porque la relación de formar conciencia en el estudiante, pues te lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, dentro de estos, por eso es importante que el Perú no deja de lado, pues, este enfoque ambiental, ¿no? Entonces, queremos ciudadanos con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental. El sexto enfoque tiene que ver con la orientación al bien común, ¿no? La comunidad a ser vista como una asociación solidaria de personas, dice, ¿no? Se relaciona con los principios de ética, democracia, interculturalidad, calidad e igualdad. El enfoque de orientación, ¿no? El enfoque de orientación del bien común, en realidad te permite de que el estudiante tome conciencia de que hay espacios en la institución educativa que son de uso común. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es poder cuidarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se desarrolla valores también, como por ejemplo la equidad y la justicia, la solidaridad, ¿no? La empatía y la responsabilidad, básicamente. Tenemos el último enfoque basado en la búsqueda de la excelencia. Como ahí dice, ¿no es cierto? La búsqueda de la excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación que garantice el éxito personal, ¿no? Y se relaciona con la calidad, con la ética. Sin embargo, ¿no? El enfoque, ¿no es cierto?, tiene un tratamiento basado en valores, ¿no? ¿Qué valores busca este enfoque que desarrollemos con los estudiantes? Por ejemplo, la flexibilidad y la apertura. Es decir, nosotros queremos que el estudiante pueda tener una disposición para adaptarse a los cambios, para adaptarse a las modificaciones, si fuera necesario, para alcanzar determinados objetivos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la superación personal, pues búsqueda de la excelencia, ¿no? La superación personal, la disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se ve esta búsqueda de la excelencia? Por ejemplo, cuando docentes y estudiantes, por ejemplo, comparan, ¿no? Y adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de objetivos. O sea, todos nos unimos por una fuerza y logramos el objetivo, ¿no? Cuando docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y adaptación de circunstancias diversas, ¿no? O cuando los docentes y estudiantes
utilicen sus cualidades y recursos al máximo, ¿no es cierto?, para cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no es cierto?, el currículum nos muestra los enfoques transversales, ¿no?, que son, en relación son 7. Hasta aquí, si ustedes tuviesen alguna pregunta, o sea, esta es una parte expositiva porque definitivamente estamos hablando acerca de, de conceptos que lo ha adoptado el ministerio para que nosotros podamos entender de que este currículum se basa en valores, en la formación de valores, ¿no? Sabemos que cada uno de estos enfoques desarrolla diferentes valores, ¿ya? Entonces, la idea es que, como su nombre dice, enfoque transversal. Transversalmente nosotros vayamos mirando que el estudiante tiene que seguir desarrollando, ¿no?, estos valores en el hogar. Entonces, si hasta ahí hubiese alguna pregunta, por favor, las escucho y los escucho. ¿No hay preguntas? ¿O se han dormido? Creo que se han dormido, maestros. No hay preguntas. Entonces, como no hay preguntas, voy a ser yo las que les va a preguntar. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios para poder nosotros ir resolviendo algunas casuísticas y ir preparándonos con nuestra evaluación, ¿ya? Entonces, voy a compartir con ustedes algunas preguntas y ustedes van a ir respondiendo. Aquí sí me gustaría mucho la participación de cada uno de ustedes para poder ir compartiendo algunas respuestas que pudiesen salir frente a estos temas que hemos trabajado. Ya hemos trabajado lo que es la lo que es los enfoques transversales, el perfil de egreso y el enfoque por competencias. Son 3 temas y ahora yo les voy a ir preguntando a través de este balotario y ustedes van a ir entrenándose y respondiendo frente a estas preguntas, ¿ya? Entonces, vamos a ir a ver por aquí, ¿ya? Hemos visto lo que es el socioconstructivismo y hemos hecho algunos ejercicios de lo que es la teoría constructivista y socioconstructivista. Entonces, ahora hemos hablado del enfoque y aquí vamos a tener algunas preguntas que me gustaría que ustedes vayan recreándose y poder ir resolviendo frente a lo que hemos expuesto hace un ratito, ¿ya? Y les voy a pedir mil disculpas que lo estoy haciendo un poco, de repente hasta un poco no participativo porque no hay respuesta de ustedes, pero sin embargo, voy a tratar de que si alguna persona quiera participar, por favor, tenga la posibilidad de abrir el micro y podernos señalar las respuestas. Ayúdenme, por favor, con la lectura para que no sea yo la única persona que pueda ir hablando. A ver, voy a ir nombrando algunos nombres y si me ayudan a dar lectura a esta pregunta, por favor. A ver, maestra Janet, ¿está por ahí? Vamos a empezar a hacer maestra Janet, ¿está ahí? ¿Me escuchó? ¿O no se escuchó nada de lo que he ido
exponiendo ahora. Maestra Janet, maestra Vilma. ¿Están ahí o se han ido? Creo que no están. O alguien, por favor, que me pudiese ayudar a dar lectura a estos casos que les vamos a presentar. Profesor Julián, ¿podría ayudarnos? Profesora, buenas noches. Yo lo leo, Buenas profesora. noches. Está bien, maestro, está bien. Muchas gracias. A ver. Enfoque, búsqueda de la excelencia. Comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación que garantice el éxito personal y social. Se relaciona... Perdón, profe lindo. Voy a compartirle las preguntas, ¿ya? Ya. Estábamos Ya, leyendo. profesora. No sé si ahora sí se comparte está en Word. No, todavía, ahí está. Sí. Ya está. Esto quiero que me ayude a dar lectura. A ver. Ya, ¿lo puedo leer ya, no, profesora? Sí, maestro. Ya, ya, 6. Juan Ernesto, docente del AUGEL número 09 UAURA, inicia su ponencia manifestando: nos permite unificar criterios y establecer una ruta metodológica hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural y geográfica. De ahí su importancia y pertinencia como respuesta a las demandas de nuestra sociedad y del mundo de hoy. Por ello, esta visión común e integral de lo que deben lograr nuestros estudiantes al término de la educación básica es una de las premisas que se deben mantener en todo proceso de diversificación. Es evidente que el docente hace referencia a desempeños, B, marco curricular, C, perfil de egreso, D, estándares de aprendizaje. Maestro, ¿cuál sería para usted la respuesta? La C, profesora. La C. ¿Por qué sería el perfil de egreso? Porque según la incógnita que dice profesor de diversidad, por ejemplo, dice, ¿no? En ahí debe tener una ruta metodológica hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural y geográfica. Y también nos dice que al término de la educación básica, ¿no? O sea, al La visión. terminar secundaria, ¿no? Y Claro. para mí es la respuesta la C. Ok, maestro, muy bien. En realidad, hace un rato yo les hablaba de una visión común que tiene que tener el profesor de inicial, de primaria y de secundaria, ¿no es cierto? Cuando ya no hablamos de los perfiles reales, ideales, etcétera, nosotros ahora hablamos de un perfil de egreso, porque va a ser nuestra visión común, ¿no es cierto?, de lo que deben lograr nuestros estudiantes. Y eso no son los desempeños, porque los desempeños vienen a ser solo actuaciones de nuestros estudiantes. Lo que trae el estudiante ahorita que vamos a ir a clases, ¿cierto? Vamos a, por ejemplo, darle una situación la otra vez les decía, voy a mostrarles un espejo y cómo este estudiante va a actuar frente al espejo, ese es un desempeño. No podría ser una visión común de lo que quiero lograr a lo largo de la educación básica. La visión común de lo que yo quiero lograr a lo largo de la educación básica viene a ser el perfil de egreso, ¿ok? Entonces, muy bien, maestro, gracias. Ahora, por favor, alguien que me pudiese ayudar a leer la siguiente pregunta, por favor, o lo haga, las respuestas también lo pueden hacer por el chat, ¿no? A ver, maestros o maestra, por favor, alguien que nos ayude.
¿No hay nadie que quiera participar? A ver, maestros, para poder resolver, yo voy a ir analizando cada una de las respuestas y cada uno de nosotros nos vamos a ayudar para poder tener claridad en frente a las respuestas. Quiero que me ayuden a dar lectura, por favor, si están ahí. Creo que se han ido a dormir y me han dejado con el profesor solo, con el profesor Julián y nada más. Está por ahí la profesora Marta. Profe Marta, no quiere hablar. Profe Mary, profe... Ahí de alguien se abre su micrófono. Profesora, buenas noches. Buenas noches, maestra linda. Por favor, ayúdenos a dar lectura a estos casos que le estamos ofreciendo frente a los temas que estamos desarrollando. Ya, profesora. Está bien, ma. Ya. 7. Sabemos que el desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, proporcionada por los docentes en la institución y programas educativos. En este desarrollo se da en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa, prolongándose y combinándose en otras a lo largo de la vida, pues durante la etapa escolar se evalúa en base al nivel esperado en cada ciclo de la escolaridad. Por lo tanto, el desarrollo de las competencias del currículo nacional de la educación básica permite el logro de... ¿El logro de qué? ¿Qué permite el currículum? El Ya, logro de... A, estándares de aprendizaje. B, perfil de ingreso. C, aprendizajes fundamentales, marco curricular. A ver, maestra, ¿cuál cree usted que es la respuesta? O por el chat, si alguien me puede leer, si hay personas que están respondiendo. Estándares de aprendizaje, profesora. Estándares de aprendizaje. A ver, ¿por qué nos dice que son estándares? ¿Cuál de esta parte de este párrafo nos da la idea de que es un estándar? A ver. Porque ahí nos dice que el aprendizaje del estudiante es construcción constante, profesora. Ya. ¿Qué es lo que nosotros, ¿no es cierto? O qué nos permite el desarrollo de competencias del currículum? ¿Qué nos va a permitir? ¿Qué logro nos permite este desarrollo de competencias? Los estándares, ¿qué son los estándares de aprendizaje? A ver, estábamos... Sí, maestra, sí, digo. Los estándares de aprendizaje son aquellas, por ejemplo, lo que los estudiantes tienen que alcanzar al concluir la educación básica regular. Ya, pero como dice su nombre, es un estándar, es una medida. Tendría relación a que tiene que ser, dice, como dice ahí, acá está la preguntita, dice, miren, ¿no es cierto? Sabemos que el desarrollo de competencias de los estudiantes es una construcción constante, ¿ya?
¿no es cierto?, que se propicia por los docentes en las instituciones educativas. Pero este desarrollo se da, dice, en forma vinculada, simultánea, sostenida, durante una experiencia educativa, ¿ya? Pero dice, se combina a lo largo de la vida, pues durante la etapa escolar se evalúan en base a niveles esperados. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos evaluando en base? Mira, a lo largo de la vida se evalúan en base a niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. Por lo tanto, el desarrollo de las competencias del currículo nacional permite el logro de, ¿qué cosa es lo que vamos a lograr finalmente a lo largo de la educación básica? ¿Qué es lo que yo logro? Yo no puedo lograr los estándares, porque los estándares ya están dados, es un estándar nacional, eso lo ha elaborado el IPEBA, ¿no es cierto?, a través de mapas, para que nosotros podamos ver cómo en nuestro país se va a ir midiendo aquel desarrollo de competencias, ¿ya? Entonces el estándar tiene vamos a decir, tiene un acercamiento a lo que es, cuando hablamos de evaluación, ahí sí podría decir de que efectivamente es el estándar, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto?, al desarrollo, si ustedes van a su currículum nacional, en la página 36, donde dice qué es la competencia como un concepto clave, al final dice, el desarrollo de las competencias del estudiante es una construcción constante, deliberada y consciente, ¿ya? ¿No? Y propiciada por los docentes, dice. El desarrollo de estas competencias, ¿no es cierto?, a lo largo de la educación básica, permite el logro del perfil de egreso. Hemos dicho que este perfil tiene aprendizajes fundamentales que tenemos que lograr. O sea, si tú desarrollas competencias, cuando el estudiante termine la EBR va a lograr el perfil, ¿no? Que son aprendizajes que se dan, ¿ya? Entonces, no puede ser el estándar. El estándar te sirve para medir, para evaluar, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos desarrollando competencias, el nivel máximo de desarrollo son los aprendizajes o el perfil de egreso, perdón, el perfil de egreso. Pero dentro de este perfil están estos aprendizajes. Por eso acá directamente no es la respuesta el aprendizaje. Dentro del perfil hay 11 aprendizajes, ¿ya? Entonces, lo que máximo vamos a lograr como desarrollo de, como dice acá, el desarrollo de competencias nos va a permitir el lograr el perfil de egreso, ¿ok? Vamos a la pregunta 8. A ver, sigamos hablando del enfoque por competencias, ¿ya? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Acá tenía en el chat 2 respuestas, ¿no? Vamos a ver si también dice. A ver, la C dice, la profesora Mary decía la C, ¿no? Entonces, estábamos un poco mirando, ¿no? Efectivamente, la C, ya. Estábamos confundiendo. Mira, el aprendizaje fundamental está dentro del, o sea, tú tienes que lograr lo máximo que logras, ¿no es cierto? Cuando hablamos del logro a lo largo de la educación básica regular, es el perfil a lo largo de la educación básica, ¿ya? Porque a medida que nosotros vamos trabajando con los niños, por ejemplo, de 5, de 4 años, de 3 años, lo que vamos desarrollando son competencias, pero no hay un logro todavía, vamos a decir, de lo que queremos, porque el perfil de egreso concluye cuando el estudiante termina 5º de secundaria. Y ahora este perfil, ¿qué tiene el perfil? Tiene aprendizajes fundamentales, ¿ya? Por eso es que no es la C, ¿ya? Entonces, pasamos a la 8. Por favor, ¿quién me ayuda a leer la pregunta? La B es la respuesta, maestra. ¿En la 8? ¿Sí? Sí, así es. Ya, a ver, vamos a leer. En el enfoque por competencias, el actor más importante, ¿quién es? ¿El docente? Si fuese el docente, estaría en un paradigma tradicional, ¿no es cierto? En ese enfoque por contenidos, claro, por conocimiento.
¿no? Porque ahí sí el protagonista era el docente, el que dirigía, el que planificaba, el que te decía qué tienes que hacer. Sin embargo, ahora en el enfoque por competencias, el actor más importante es nuestro estudiante, ¿ya? Pero acá hay dos respuestas con el estudiante. Dice, el estudiante dado que es el quien construye su propio aprendizaje en función de sus saberes previos e interacción social, ¿no? Y en la D dice, el estudiante, puesto que tiene que evidenciar procesos complejos de desempeño y donde el docente solo es un mediador de los aprendizajes, ¿no? En realidad, ¿quién es el protagonista de este enfoque por competencias? Es nuestro estudiante, ¿ya? Pero sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, el estudiante, dice, nos va a evidenciar los procesos complejos de desempeño, pero el docente es el mediador. O sea, definitivamente no es solo protagonista, solo el niño. Siempre va a estar al lado de la mano del docente, ¿ya? Entonces, aquí también me han señalado la D, ¿ya? Entonces, sí es el estudiante, pero solito no, pues, hay un mediador. Miren, por más que ustedes digan, ah, el estudiante es protagonista de su aprendizaje, ya, pero para que el maestro le dé el espacio, las condiciones, perdón, para que se provoque ese aprendizaje, necesita del maestro, inclusive necesita del espacio, necesita de los materiales, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra respuesta es la D, ¿ya? Pasamos a la pregunta 9. A ver, ¿quién me ayuda con esta pregunta, por favor? A ver, maestros, por favor, no tengan miedo, vamos a ir analizando porque de eso se trata el taller. Seguimos con el enfoque por competencias. Ya yo pregunto y ustedes responden. La competencia, dice, combina un conjunto de capacidades. Y entendiendo que las capacidades son recursos para actuar de manera competente, estos recursos son, ¿qué cosa es lo que tenía que combinar el maestro? ¿Qué tenía que? Conocimiento, Conocimiento, ¿qué más? habilidades y actitudes. Esto, ¿no? Conocimiento, si no, no La es C, profesora. competencia. La C, muy bien, maestro. Competencia. Nuestra respuesta es la C, voy a estar señalando. Sí. Sí. Ya, muchas gracias, muy bien. Eso es una pregunta del concepto básico, o sea, ya no queremos que maestros cuando le preguntes qué es competencia, te siga diciendo los conceptos de los años 90, inclusive hasta de los años 80. Queremos a maestros que estén acertados con su currículum. Y el currículum, claro, dice combina 3 recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Conocimiento, habilidad y actitud. Cuando haces retroalimentación, ahora que estamos en un espacio a distancia y nos toca hacer retroalimentación, retroalimenta pues no solo en el conocimiento, ve también cómo va la habilidad y cómo va la actitud, ¿no? Ahí estaríamos cumpliendo esta conceptualización básica. A ver, vamos a la 10. Una de las siguientes afirmaciones no corresponde con el enfoque de competencias, ¿ya? A ver, vamos a ir viendo. Dice, un saber actuar en un contexto particular y de manera pertinente, ¿ya? Entonces estamos viendo que hay una afirmación que no corresponde con el enfoque de competencias. Tiene una finalidad, la cual es resolver un problema o alcanzar un determinado propósito. El aprendizaje responde al medio en que se desarrolla y a la manipulación exterior, ¿no? Selecciona y moviliza una diversidad de recursos para el aprendizaje del estudiante, ¿no? Para el aprendizaje del estudiante. ¿Cuál sería la respuesta, queridos maestros? Está diciendo, una de las siguientes afirmaciones no corresponde al enfoque. A ver, el enfoque por competencia será saber actuar en un contexto particular y de manera pertinente. ¿Qué dicen? Tiene una finalidad, dice, la cual es resolver un problema o alcanzar un determinado propósito.
¿Será correcto? El aprendizaje responde al medio en que se desarrolla y a la manipulación del exterior, dice. Esta competencia selecciona y moviliza una diversidad de recursos para el aprendizaje del estudiante. ¿Cuál es la que no corresponde a este enfoque por competencias? Aquí nos dicen la C. A ver, vamos a ver la C. El aprendizaje responde al medio en que se desarrolla. Definitivamente, ¿no? Sí es, dice, el enfoque por competencias porque el estudiante va a saber actuar de forma particular, en un contexto, de manera pertinente. También cuando hablamos de competencia, la finalidad es que se resuelva un problema, ¿no es cierto? O alcance el propósito, ¿sí? También es que seleccione, movilice una diversidad de recursos. Hemos dicho cuáles son los recursos: conocimiento, habilidad y actitud. Entonces, ¿cuál no es la respuesta? ¿Cuál no corresponde, perdón, al enfoque? El aprendizaje responde al medio. Sí responde al medio en el que se desarrolla, pero aquí dice, y la manipulación, o sea, exterior, no es competencia, ¿ya? Entonces, estamos con la C. Vamos a la pregunta 11. A ver, maestros, ayúdenme por favor, mientras tomo mi agüita, a dar lectura a esta pregunta. Está facilita. A ver, el Currículum Nacional de la Educación Básica. Ahí está, maestro, por favor, ayúdeme. Ya, profesora. El Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado por el Mineduc, promueve la igualdad de género y los derechos humanos, pues reconoce como valores como la diversidad, la no discriminación, la paz y la democracia. ¿A qué elemento del currículo hace referencia este enunciado? A, los estándares de aprendizaje. B, los enfoques transversales. C, los propósitos educativos. O D, el perfil del egreso situación. La B. La B dice, ¿por qué dice maestra que es la B? Definitivamente no son los estándares, ¿no es cierto? Dice acá, pues reconoce como valores como la diversidad, la no discriminación, la paz, la democracia. Dice, ¿a qué elementos pertenece esto del currículum? No son los estándares, ¿no? Son los enfoques transversales. Definitivamente, maestras, definitivamente, ¿ya? Perfil de egreso hemos dicho que son aprendizajes, no tiene que ver con valores. Todo lo que es valores automáticamente se relaciona con enfoques transversales, ¿ya? Propósitos, ustedes que no está relacionado a esto. Y el perfil de egreso que vienen a ser nuestros aprendizajes, lo máximo a lo que debe llegar un estudiante de la EBR. Gracias. A ver, otra maestra o otro maestro, por favor. ¿Nadie quiere leer? Por favor. La C, profesora, la respuesta. Ya, a ver, maestro, explíquenos por qué, a ver. A ver, voy a leerlo, profesora. Ya. El 12. Bien. A diario se propagan noticias sobre diversos casos de discriminación, exclusión y desigualdad de oportunidades en el país. De ello que desde el Currículo Nacional de la Educación Básica se busca brindar una formación pertinente desde las aulas para reducir estas situaciones de desigualdad.
e impulsar el desarrollo de las sociedades más inclusivas. Es evidente que, dado lo descrito que sustenta la necesidad de incorporar transversalmente a nuestra práctica pedagógica. A, el enfoque de derechos. B, el enfoque de igualdad de género. C, el enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. D, el enfoque de orientación al bien común. Para mí la respuesta, profesor, es la C. A ver, ¿qué dicen en el chat, maestras? También coinciden que es la C, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos del Y es enfoque... la C, maestra. Así es, muchas gracias, maestra, ¿no? Cuando nosotros vamos hablando de los enfoques transversales, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que definitivamente el enfoque inclusivo y de atención a la diversidad, lo que nos hace ver eso, pues diversos casos de discriminación, de exclusión, de desigualdad, de oportunidades, ¿no? Esos casos que nosotros tenemos que ir atacando cuando vamos a trabajar con los estudiantes y vamos a formar en ellos, ¿no es cierto?, de que efectivamente respeten, ¿no?, la atención a esa diversidad, a esa desigualdad, a esa exclusión. ¿Ya? No podría ser de derechos porque el derecho está relacionado con la individualización del ser humano, tampoco igualdad de género y peor en la orientación al bien común. Muchas gracias, maestro. Entonces estamos viendo que es la C. Vamos a seguir hablando de los enfoques, ¿ya? A ver, aquí, por favor, ayúdenme, por favor. O hagan una lectura silenciosa y al final me dicen cuál es la respuesta, ¿ya? La D. La D. A ver, ¿por qué, maestra, el de orientación? La D, profesora. ¿Por qué la D? Porque permite al niño ser autónomo y El bien común le permite al niño a participar en una ciudadanía y, como dice, se incentiva su participación ciudadana. A ver, voy a leerles lo que dice el enfoque de orientación al bien común, ¿ya? El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten, intrínsecamente en común y que se comunican entre sí como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales, dice. Esto significa que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, la validación y la utilización son comunes a todos los pueblos como asociación mundial. Entonces, ¿tendría relación con este bien común? Mire, el currículum nacional se promueve la autonomía, eso está clarito. El desarrollo del sentido crítico, de la opinión propia. ¿Dónde vemos esa opinión propia del estudiante? Se incentiva su participación ciudadana, se le reconoce como ciudadanos activos. ¿Aquí está hablando algo de eso?
Dice, propiciando su vida en el marco de un sistema democrático. Les leo el enfoque de derechos, ¿ya? Dice, parte por reconocer a los estudiantes como sujeto de derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que participan del mundo social, propiciando la vida en democracia. Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos públicos, a fortalecer la convivencia, la transparencia en las instituciones educativas, a reducir las situaciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos. ¿Qué dicen, señoras, señoritas, maestros? La Sería profesora. enfoque de derechos sería, maestra. Disculpa. Definitivamente, ¿no? No, está bien, maestra, de eso se trata, ¿no? Mira, ¿qué promueve? Definitivamente el currículum promueve la autonomía, ¿ya? Promueve el sentido crítico, la opinión propia de los estudiantes, ya. Pero dice, se incentiva su participación ciudadana. ¿Dónde se evidencia? ¿En la igualdad de género? No, en la atención a la diversidad. Tampoco, en el bien común no, es cuando nosotros hablamos del enfoque de derechos, lo que queremos es crear conciencia de derechos, crear libertad, responsabilidad, diálogo, concertación, ¿no? Esto va a permitir que el estudiante, por ejemplo, pueda reconocer y valorar los derechos individuales de él y colectivos, ¿no? Entonces, en realidad sí es el enfoque de derechos. A ver, vamos con la pregunta 14. Para ganar tiempo, para hacer una preguntita más después de esta. A ver, en el currículum nacional se prescribe que todos los niños y niñas, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje, ¿no? De lo descrito, asumir el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en nuestra práctica pedagógica significa, lo que quiero que ustedes analicen acá, ¿no? Es ese enfoque inclusivo de atención a la diversidad en nuestra práctica pedagógica. ¿Qué significa? ¿Ya? Aquí nos está diciendo, significará incorporar el valor del respeto por las diferencias, reconociendo el valor inherente de cada persona y de sus derechos por encima de cualquier diferencia, ¿no? Este enfoque inclusivo incorpora el valor de la confianza en la persona, ¿no? Pues los maestros deben mostrar disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento, incorporar el valor de la equidad en la enseñanza, pues los maestros deben mostrar disposición de enseñar, dice, ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados. O incorporar el valor de la justicia, o sea, miren, cuando ustedes tienen los enfoques, ¿no es cierto?, los enfoques de transversales, después del concepto de enfoques tenemos un tratamiento del enfoque y dentro de ese tratamiento aparece en un cuadrito, te presenta valores, te presenta actitudes y te presenta ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo promoverías ese enfoque, ¿no?, en el aula.
Entonces, está hablando de qué valores, ¿no es cierto?, nos permite desarrollar ese enfoque inclusivo de atención a la diversidad, ¿ya? Entonces, a ver si tienen a la mano ¿cómo se llama?, el currículo, van a ir viendo que para el enfoque inclusivo, ¿no es cierto?, y de atención a la diversidad, les ofrecen 3 valores: el respeto por las diferencias, ¿no?, la equidad en la enseñanza y la confianza en la persona. Entonces, frente a eso, ¿cuál de estas sería la alternativa correcta? ¿No? Porque aquí adelante nos está dando un poco de referencia, ¿no es cierto?, de lo que significa. Dice, el currículum se prescribe que todos los niños, adolescentes, adultos tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados, dice, ¿no?, independientemente de sus diferencias culturales. Ya. De lo descrito, asumir el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en nuestra práctica significa, ¿ya?, vamos a incorporar el valor. ¿Qué valor? De respeto por las diferencias, ¿no es cierto? Ya, es uno que nos está diciendo acá, ya, en nuestra práctica, el valor por las diferencias, reconociendo, dice, el valor inherente de cada persona y de sus derechos por encima de cualquier diferencia. O también es incorporar el valor de la confianza en las personas, pues los maestros deben mostrar disposición a depositar expectativas. O es incorporar el valor de la equidad en la enseñanza, pues los maestros deben mostrar disposición de enseñar, ofreciendo a los estudiantes las condiciones, las oportunidades de cada uno, ¿no es cierto?, necesita para lograr los mismos resultados. O es incorporar el valor de la justicia, ¿no? Entonces, miren, dentro de los 3 valores que nos propone para este enfoque, nos dice respeto por las diferencias, equidad en la enseñanza y confianza en la persona, ¿ya? Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, tengo en la A, tengo el respeto por las diferencias, es un valor, ¿ok? Sin embargo, al lado que dice, reconociendo el valor inherente de cada persona, ¿ya?, de sus derechos por encima de cualquier diferencia, ¿no es cierto? Este es un valor que está concretado en lo que nos invita este enfoque, ¿ya? No sé si me están tomando la lógica, o sea, cuando nosotros trabajamos los enfoques, ¿no es cierto?, tiene un concepto de enfoque, en el currículum nacional tiene un concepto de enfoque. Debajo de ese concepto hay una tabla, ¿no?, con 3 columnas donde se señalan los valores, las actitudes que suponen este enfoque y qué demuestras o ejemplos, ¿no es cierto? Entonces ahí nos presenta 3 valores. Este valor del respeto por las diferencias, el valor de la enseñanza y la confianza, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo. Ya, ahorita yo tengo el valor del respeto, pero también acá en la B dice incorporar el valor de la confianza en las personas, pues los maestros deben mostrar disposición, dice, a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de superación, dice, y crecimiento por sobre cualquier circunstancia. No, pues, o sea, no. Aquí en el documento nos está diciendo que sí, el maestro va a incorporar la confianza, ¿no es cierto?, va a incorporar la confianza, pero dice, haciendo que las personas pongan a disposición, a depositar expectativas, dice, en una persona, creyendo sinceramente en sus capacidades de superación, ¿no?, sobre cualquier circunstancia, ¿no? Aquí también dice incorporar el valor de la equidad en la enseñanza, pues los maestros deben mostrar disposición de enseñar, ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados, ¿no? Y acá abajo dice incorporar el valor de la justicia que fomente la igualdad y la no discriminación, pues los maestros deben orientar el desarrollo humano enfocándolo en el respeto de las diferencias y en la solidaridad.
Entonces, nosotros cuando queremos hablar de diversidad en nuestra práctica pedagógica, ¿qué va a significar? ¿Cuál sería la respuesta, maestros? Maestro Julián dice, la respuesta es la C. O sea, incorporar el valor de la equidad, ¿no es cierto? La equidad en la enseñanza, pues los maestros deben mostrar disposición de enseñar, ¿no? Ofreciendo las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para que para lograr los mismos resultados. ¿Qué dicen en el chat? A ver. Hay una respuesta que nos dice que es la D. Incorporar el valor de justicia que fomente la igualdad y la no discriminación. No sé si se está entendiendo la pregunta. O sea, la pregunta, perdón, el caso nos dice, en el currículum nacional se prescribe que todos los niños y niñas, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género y de condición, ¿no? Entonces, ahí de discapacidad o estilos de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál de estos valores tiene que ver con esas diferencias, con ese obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, ¿no? Entonces, ¿será la equidad? ¿Será el respeto por las diferencias o será la confianza en la persona? Estamos hablando de una superación, un crecimiento sobre cualquier circunstancia. Cuando está hablando acá, jóvenes tienen derecho no solo a las oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales. Estamos hablando de la enseñanza. Mira, entonces aquí nosotros tenemos que incorporar el valor de la equidad en la enseñanza, pues los maestros deben mostrar disposición de enseñar, ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados. No sé si me han entendido, o sea, definitivamente este también es un valor que señala, ¿no es cierto?, el enfoque inclusivo de la atención a la diversidad, al igual que la A también. La D sí no es un valor, ¿no?, que pertenece al enfoque inclusivo, ¿ya? Entonces, si de estos tres uno te está hablando, ¿no es cierto?, del respeto a las diferencias, el otro te está hablando de la confianza a la persona, y este te está hablando de la enseñanza. Si yo leo acá, ¿no es cierto?, en la pregunta que tenemos, yo estoy leyendo, ¿y qué me está diciendo? ¿No? Los jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino de obtener resultados de aprendizaje de igual calidad. No importa que haya diferencias culturales, sociales, religiosas, ¿no? Ni tampoco condición de discapacidad. ¿De qué me está hablando? De la enseñanza, de que haya una equidad de enseñanza. De eso se trataba esta pregunta, es un poco más capciosa, ¿no?, para nosotros. Así es. Entonces, queridas maestras, y bueno, vamos a la siguiente clase seguir resolviendo más preguntas para poder seguir entendiendo un poco más lo que es estos conocimientos básicos de lo que significa los conocimientos de educación inicial. ¿Sí? Entonces, esto sería todo. Van a disculpar
estoy con un poco de los ánimos muy tristes porque hace como un par